Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué horario verán este video. Es una herramienta para que ustedes puedan recordar la capacitación que vamos a ver el día de hoy. La temática será la siguiente. Ahí ya comparto pantalla. Bien, espero que se esté viendo. La temática es técnica de conducción defensiva. Bueno, ¿qué vamos a ver? Esta es de la minera Litio, minera argentina. Para llevar a cabo y obtener lo que es la habilitación de manejo en la minera, se tiene que realizar esta capacitación, como también realizar un curso teórico y aprobarlo de 20 preguntas. Vamos a trabajar en base a eso también. Firmar un compromiso de conducción, entregar la siguiente documentación, la licencia de conducir, ¿no es cierto? Para saber de que la persona que está por conducir está con la licencia vigente y que su categoría lo habilita también. Realizar una prueba práctica y aprobarla y retirar el carnet en seguridad, salud y ambiente. Objetivos. Hay algunas cosas que voy a leerla y en las próximas diapositivas también voy a hacer hincapié y voy a explicarlas. Objetivos. Adquirir conocimientos y habilidades necesarias para ser un conductor defensivo. Vamos tomando en cuenta varios conceptos. En este caso, conductor defensivo. ¿Qué será? Entender que la conducción defensiva es una elección, una conducta personal. Ya vamos a ir viendo y vamos a ir analizando eso también. Reconocer los peligros y riesgos habituales que surgen cuando conducimos, anticiparse a ellos y saber cómo reaccionar para evitar accidentes. Conocer los peligros relacionados eh, con el conducir en estado de intoxicación, alcohol o medicamentos y en nombre de la familia a comprometerse, nunca conducir en ese estado. Conocer nuestros procedimientos internos y entender, a ver, vamos a subirlo, ahí está, y entender a que mientras conduce el vehículo de la empresa, usted se compromete a cuidarlo como sus herramientas de trabajo, y asimismo que usted es responsable por las vidas que transporta. Bueno, estos son los objetivos a tener en cuenta, muy importantes. Y esta clase de información es importante, que no tan solo nos va a servir para el trabajo, sino también para nuestra vida personal en sí. Técnica de conducción defensiva. Pensamos que somos buenos conductores. Muchos de nosotros pensamos que somos realmente buenos conductores o que es lo mismo manejar que conducir. ¿Cuál será la diferencia? Pero hay una gran diferencia entre ambos. Cuando manejamos significa que llevamos algo bajo nuestras órdenes, tratando de dominar instintivamente, en este caso el vehículo. En cambio, cuando conducimos, es aquella persona que conoce, aplica y respeta las reglamentaciones vigentes de tránsito. Sin embargo, el hecho indica que no es así, que podemos mejorar nuestros hábitos de conducir. Bueno, acá hay una diferencia entre manejar, que sería llevar algo bajo nuestras órdenes, tratando de dominar instintivamente ¿no es cierto? En este caso, el vehículo. Acá hay dos casos. Una cuando hacemos las cosas de manera inconsciente, de forma automática, y eso sería como el manejo. Uno al principio, cuando aprende a manejar un vehículo, analiza todo. Es una actividad nueva que tiene que realizar y va despacio, de a poco, aprendiendo dónde está el acelerador, dónde está el cambio, dónde está el freno. Lo hace y lo hace con miedo. Entonces, ¿qué hace? Aplica todo, ¿no es cierto? Todo su conocimiento, todos sus sentidos a aprender y a practicar ese nuevo
hábito, esa nueva acción. Ya cuando somos experimentados en el manejo, lo hacemos de manera automática. No estamos con ese miedo de principiante y sabiendo ubicar los cambios. Por ahí nos puede llegar a pasar al adaptarnos en un vehículo nuevo, pero el conocimiento básico lo tenemos, ¿no es cierto? Nunca será como nuevamente la primera vez de aprender, aprender a conducir. La conducción, ¿no es cierto?, sería ya aplicando nuestro prevenir. ¿Qué significaría eso? Nuestro prevenir, anteceder esos posibles hechos que nos puedan generar un accidente de tránsito. Por eso el manejo es algo instintivo, que yo lo hago de manera automática, esa orden, justamente, dominio hacia el vehículo, y la parte de conducción justamente habla y hace hincapié, la persona que aplica respeta reglamentaciones. Ahí espero que haya quedado claro, igual lo vamos a ir viendo en la capa. Técnica de conducción defensiva. Conducir es un hábito. La conducción se hace un hábito ya que realizamos automáticamente sin razonar o pensar, como decíamos brevemente. Todos tenemos buenos y malos hábitos de conducción. Debemos identificar y eliminar los malos hábitos de manejo que tenemos la mayoría de nosotros, de los conductores. Ahora me gustaría que ustedes pausen el video y que piensen, ¿cuáles son esos hábitos que pueden generarme un accidente que no tengo en cuenta? Por ejemplo, tal vez subirse al vehículo y no verificar los espejos, si están bien a mi nivel, están bien prácticamente colocados para que yo pueda ver bien cuando conduzca, o si yo uso o no uso el cinturón de seguridad. Hasta la actualidad hay muchas personas que no usan ese cinturón de seguridad. Entonces también eso es un hábito. Primero es importante reconocerlo para poder modificar ese hábito. La Argentina, con más muertes al volante, se encuentra entre las primeras en el ranking mundial de naciones con mayor tasa de mortalidad de accidentes de tránsito. 220, en el 2020 fallecieron 4.986 personas, o sea, unas 14 fatalidades por día, por choque, y un promedio mensual de 415 personas. Acá vamos a hacer hincapié que en el 2020 tuvimos situación de COVID, en el cual la mayoría de los meses del año estuvimos confinados. O sea, bajó incluso el número de personas que se desplazaban por rutas, calles, ¿no es cierto? Y aún así somos uno de los países con mayor tasa de siniestralidad mortal en accidentes de tránsito. Bueno, acá vemos, ¿no es cierto? Prácticamente indica Jujuy 125 personas fallecidas en el año, Salta 191 personas, ¿no es cierto? Tucumán 299 personas. Ahí decimos el total de muertos en el 2020 en la Argentina como cifra 4.986. Acá ponemos chiquitito, dice advertencia, ¿no es cierto? La disminución del número de fallecidos no se sustenta en una mejora evidente de la seguridad vial, sino que es una consecuencia de la drástica reducción de la circulación vehicular durante los primeros meses del confinamiento obligatorio dispuesto en la pandemia del COVID-19. Eso hay que tener en cuenta también. Estadísticas. Una de las causas más comunes de choques o colisión de vehículos motorizados es conducir incorrectamente. Necesitamos no solamente ser buenos conductores, sino ser conductores preventivos. Prácticamente era uno de los objetivos que nos indicaban al principio las diapositivas, ¿no? de esta capacitación, de esta formación. Aprendemos a conducir, más previamente estaremos en condiciones de reducir nuestro riesgo de ser parte de las estadísticas.
Pensamos que nunca nos pasará a nosotros. Para la mayoría de nosotros, esos números son solo números. Nosotros pensamos que choques, muertes y daños jamás nos sucederá a nosotros. Sin embargo, esto es lo que toda la gente en esos choques también pensó. Bueno, acá generaliza, hay muchas personas, ¿no es cierto? Hay muchos conductores que ya son conductores precavidos, que previenen hechos de accidentes, ¿no es cierto? Y justamente está la otra, el contrario. Hay conductores que no son, ¿no es cierto? Que no son precavidos, que son un peligro al volante. Podemos ver en internet, ¿no es cierto? O en la misma ruta. Uno cuando sale a la ruta y ve algo, ve que el otro se adelanta, sobrepasa mal, ¿no es cierto? También de que justamente, a ver, hace mal sobrepaso o las personas no usan el cinturón de seguridad. Son muchas cosas que podemos ver de manera insegura. Bien, bueno, como les decía recién, perdón, tuve que hacer un corte. Tenemos que estar precavidos y prevenidos para aquellos conductores que no son precavidos ni prevenidos. Es ahí a donde se puede generar el accidente. Por eso es el manejo defensivo, la conducción defensiva. En defensa mía, de cualquier externo que podría generarme un accidente. A ver, seguimos. Sus riesgos al conducir. Nuestras actitudes son la base de nuestras acciones. Las actitudes hacia otros conductores indican lo que estamos dispuestos a hacer para obtener lo que deseamos cuando estamos conduciendo. La actitud preventiva demuestra una conducta segura. ¿Qué pasa cuando tomamos riesgos? Bueno, acá hay imágenes bastante fuertes, ¿no es cierto? Que las vemos muchas veces en la televisión, en los diarios, pero es la realidad. Por ejemplo, un auto que está destrozado totalmente, ¿por qué? Porque colisionó con un árbol. Podemos ver cómo está totalmente destrozado ese vehículo y aún así podemos ya solo al ver al vehículo decir que acá hubo posiblemente un accidente fatal por el estado de cómo quedó ese vehículo. ¿No es cierto? Vemos ahí. ¿Qué es la conducción preventiva? Vamos viendo. Conducir de una forma tal que se salvan vidas, se ahorra tiempo y dinero, a pesar de las condiciones existentes alrededor de uno y las acciones de otros, lo que venimos hablando. Definición y 3 principios. Acá lo que sí haremos después también será como unas preguntas para que ustedes puedan ir repasando antes de esa evaluación teórica que van a tener en Litio Minera Argentina. Conceptos. Técnicas de conducción segura o conducción preventiva. Manejar defensivamente es comunicarse efectivamente con los otros conductores, ¿cierto? Comunicarse. ¿Cómo? Haciendo que los otros conductores y nosotros nos comuniquemos mediante nuestra forma de conducir, nuestras intenciones. Que cada quien sepa lo que el otro pretende hacer y todos nos comuniquemos. Eso está importante, ¿cierto? Esto tiene mucho que ver con respetar al vehículo y hacerse respetar en el vehículo, ¿no es cierto? Dar señales con las luces cuando quiero adelantarme, ¿cierto? Generar esa comunicación con otros conductores. 3 principios. Conducir a la defensiva es respetarse a sí mismo y a los demás, como venimos hablando. Conducir a la defensiva es su responsabilidad personal, o sea, me cuido yo, me siento, me pongo justamente el cinturón de seguridad,
aseguro la puerta, me fijo bien en los espejos, estoy cómodo al conducir, es una responsabilidad propia conducir, preventiva es valorar nuestra actitud física y mantener la atención sobre las condiciones externas e internas en el vehículo. Bueno, ahí ya vamos viendo, ¿no es cierto? Respetarnos a nosotros y a los demás. Respetarnos y responsabilizarnos por nosotros. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre que yo sea responsable mío, voy a poder también ayudar al otro a hacer que se haga responsable de sí. No tiene ningún sentido de que yo me siente, me ponga el cinturón de seguridad, ponga el seguro justamente en la puerta y haga que mi familia se siente al lado mío y no use el cinturón, no asegure las puertas, los niños vayan sin sus sillas correspondientes o si son más grandes sin cinturón. ¿Por qué? Porque en el caso de un accidente, ¿cierto? Todos podemos terminar con una lesión. Y si no usan estos elementos de seguridad del vehículo, la lesión es mucho mayor. Un choque o colisión se pudo haber evitado. Es aquel en el cual el conductor no hizo todo lo razonablemente posible para evitarlo. Por eso también el tema de conducir de manera defensiva, ¿no es cierto?, es sentido común. Y recordamos que el sentido común es muchas veces el menor de los sentidos. Por eso decía, el hábito seguro del conductor tiene que ser cuidarse. Es más, es responsable de su propia persona, a través de los elementos de seguridad del vehículo, como también de acompañantes. Los hechos demuestran que la mayoría de los choques se pueden prevenir. El conductor dispone de diferentes dispositivos de seguridad incorporados en las unidades, los que se adaptan a los pasajeros, cuya función es la de reducir el riesgo de las lesiones fatales. Venimos a hablar. El uso del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad tiene como función principal sujetar, mantener al pasajero en su sitio, minimizar las heridas en caso de colisión, evitar que la persona salga despedida, que se golpee con un elemento duro del interior y que se desplace dentro del vehículo. Esa es justamente todo lo que es la función del cinturón. No importa si vas a hacer un trayecto de corta, mediana o larga distancia, urbano, por autopista, es obligatorio llevar puesto el cinturón de seguridad. Importante. Toma en conciencia también que el uso del cinturón de seguridad es igual de importante en los asientos delanteros y traseros de un vehículo. Llevar el cinturón en los asientos de atrás no solo protege a esos pasajeros, sino que reduce el riesgo de muerte del conductor y el copiloto en un accidente. Está demostrado que un pasajero con un peso de 50 kilogramos que viaja a la parte trasera en el vehículo, que circula a 50 kilómetros por hora, puede producir una fuerza de 3.000 kilogramos sobre el asiento delantero en su desplazamiento. Entonces, justamente, como decíamos recientemente, sentido común, responsabilizarnos por nosotros y también por los demás. Somos responsables por los demás en caso de que ocurriera un accidente. Lo somos. Y no hablo tan solo por el tema de seguros, sino también por una carga emocional muy grande que seguramente si nosotros estamos en un vehículo y llegamos a tener un accidente y nosotros no le dijimos a nuestra familia, a nuestro amigo que se cuide, que se ponga el cinturón, ese peso no nos quita nadie. La verdad que no lo va a quitar nadie el de yo pude haber evitado ese accidente. Las 3 etapas de un choque. El impacto del vehículo, impacto humano, impacto interno. Nuevamente, impacto del vehículo, impacto humano, impacto interno. ¿Qué significa el impacto del vehículo? Choca contra un objeto, se dobla, tuerce, se detiene abruptamente. Vehículo, objeto externo. El impacto humano.
Quienes no tengan cinturón se golpean con algunas partes del vehículo, ya que se mueven a la velocidad que viaja el mismo. Recién cuando se detiene se golpean con el volante, parabrisas, tablero y los pasajeros u otras superficies. Ese es el impacto humano, que va justamente dentro del vehículo. Hay también justamente la persona dentro del vehículo con el mismo vehículo. El impacto interno produce habitualmente lesiones graves o fatales. Cuando el cuerpo se detiene, los órganos siguen en movimiento hacia adelante y se golpean los unos con los otros o huesos. Eso ya justamente el impacto que vamos a tener dentro del cuerpo cuando ya hemos justamente impactado, ¿no es cierto?, golpeado con otras superficies. El cuerpo siente toda esa energía que viene de inercia y es por eso que se generan acá esas fatalidades y esas lesiones tan graves. Conducción nocturna. Conducir de noche triplica el riesgo de morir en un accidente. ¿Por qué? Morir o tener accidentes, ¿no es cierto? Que a veces no llegan a ser fatales, pero la persona queda con secuelas permanentes de por vida. Durante la noche la visión del paisaje se reduce, tenemos menos luz. El paisaje se hace más impreciso, ya que pierde la variedad de colores y no se percibe con precisión los relieves. La posibilidad de ver objetos a los lados o en el camino es tardía, por ejemplo, animales que se meten en la ruta o un camión detenido sin luces. La apreciación de las distancias y la velocidad se ve alterada por la falta de referencia. Técnica de conducción defensiva. Conducción nocturna. Existen el peligro del encandilamiento. El ojo necesita un cierto tiempo para adaptarse a los cambios bruscos en la luminosidad del ambiente. Por ejemplo, cuando se pasa bruscamente de la oscuridad a la noche, a la intensa luz alta de los faros de los vehículos que vienen en dirección contraria, durante ese tiempo se produce una especie de ceguera momentánea. Si se está cansado o se ha bebido alcohol, el tiempo de esa ceguera será más largo. Estas son técnicas de defensa de nuestro propio cuerpo, ¿no es cierto? Por ahí nosotros exponemos a nuestro cuerpo de un estado a otro rápidamente, como de la oscuridad a la luz, y como dice ahí, hay un momento que es la ceguera momentánea, que se ve justamente más larga, aletargada, cuando estamos expuestos a lo que sería el alcohol, ¿cierto? Para evitar ser encandilado, ¿qué es lo que hay que hacer? Es evite mirar los faros de los vehículos que lo cruzan, desvíe la vista hacia la línea lateral externa de su carril o guíese por ellas para mantener la dirección, maneje lo más cerca posible de ellas, disminuya la velocidad, no haga lo mismo, evite encandilar al que lo cruza subiendo las luces, pues el riesgo se potencia. No encandile a los demás, baje las luces altas si alguien viene. Siempre mantenga buenas condiciones y bien alineados los faros. Son tips para tener en cuenta. No encandilar y tampoco encandilar a los demás. No ser encandilado, perdón, y no encandilar a los demás. Los peatones. Los peatones son un grupo de usuarios de la vía pública muy amplio, ya que está compuesto por jóvenes, personas mayores y discapacitados. Desde el punto de vista de la seguridad vial, se les considera junto con los ciclistas como un grupo de riesgo muy vulnerable. De ahí que se diga que son los conductores de su propio cuerpo y por tanto de su destino. Las estadísticas nos vienen a decir que son muchos los atropellos con víctimas que se producen al año en la vía pública. El número de atropellos que se producen en el casco urbano suele ser mayor que en las carreteras, pero sin embargo en estas son más graves debido a que la velocidad del vehículo y la gravedad del impacto.
Mencione los errores más comunes de los peatones y los conductores. Bueno, eso es también punto para pausar, digamos, el video y hacer hincapié por ahí, pensar simplemente, ¿por qué? Porque tampoco nosotros dejamos de ser peatones, ¿no? En todo momento vamos a tener siempre el vehículo a disposición, un auto, o una camioneta o un camión, y sí también pasamos a ser ese peatón. Y una de las cosas que yo he aprendido en neurociencia es que las neuronas espejo, ¿no es cierto? Uno aprende de lo que hacen los demás, de lo que hace el otro. Por ende, es importante saber qué información estamos nosotros dando a niños, a la familia, porque ellos están aprendiendo. Si nos cruzamos en rojo, si justamente nos respetamos, digamos, la cebra peatonal. Entonces, eso también es como que se va transmitiendo de generación en generación, porque yo vi de alguien de mi familia que no lo hizo. Entonces, eso es importante también saber, analizar ahí y ser peatones precavidos, preventivos. Proceso de los 3 pasos para evitar un choque o colisión. Para mantener el control de la situación, en situaciones difíciles, necesitamos evaluar la situación. Reconocer el peligro, preguntarse, qué me causa perder el control? Comprender a la defensa. Elija la defensa más segura que reduce el riesgo de un choque y disminuye la oportunidad de perder el control. Actuar correctamente y a tiempo. Usted necesita actuar y reaccionar ante la situación situación y se ponga fuera de control. Antes que, a ver, perdón, pero vuelvo a releer esa frase. Usted necesita actuar y reaccionar antes que la situación se ponga fuera de control. Ya, bien. Mientras más se espera en actuar en situaciones adversas, más graves serán las consecuencias. Bueno, son tips también, ¿por qué? Porque podemos estar involucrados en un choque y eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, volvamos a leer esto un ratito, me parece muy importante a tener en cuenta. Para mantener el control en situaciones difíciles necesitamos evaluar la situación. Reconocer el peligro, preguntarse, ¿qué me causa perder el control? Comprender a la defensa. Elija la defensa más segura que reduce el riesgo de un choque y disminuye la oportunidad de perder el control. Actuar correctamente y a tiempo. Usted necesita actuar y reaccionar antes que la situación se ponga fuera de control. Mientras más se espera en actuar en situaciones adversas, más graves serán las consecuencias. Bueno, ya en las preguntas que haré para poder ayudarles, vamos a analizar eso también y poner algunos ejemplos. El conductor, 3 factores de conducción. Tenemos tanto como el conductor y los factores de conducción. El conductor, vehículo, condiciones existentes alrededor y las acciones de otros, o sea, el medio. Tenemos el conductor, vehículo y el medio. ¿Cuáles de estos factores podemos controlar? Está buena la pregunta. ¿Por qué? Porque uno es conductor, a su vez está a cargo del vehículo que maneja muchas veces, y luego está el medio. El medio serían los otros conductores, la misma ruta, el clima, ¿no es cierto? Todos esos factores serían el medio. La pregunta es, ¿qué podemos manejar de eso? El conductor y responsabilidades y opciones al conducir. A ver, vamos viendo. No. Bueno, llegamos hasta acá con esta pregunta, la primera fase, ¿cierto? Para ir digiriendo todas estas diapositivas de una manera muy, pero muy
para que sea un poco más llevadera la cosa. Yo espero que les sirva esta herramienta y ya iremos probando nuevas como para ayudarlos siempre en su formación, ¿no? Y justamente llevar a cabo ese objetivo que se planea en esta capacitación, que es ante todo reducir o prevenir esos accidentes en el tránsito, accidentes in itinere se pueden generar y accidentes viales en el trabajo y fuera de él también. Así que bueno, esta es la primera parte. Muchas gracias.